Bienvenidos a esta última jornada del Congreso Internacional dedicado a la recesión de Góngora en la literatura hispanoamericana desde la época colonial al siglo XXI. Hemos llegado al final, aquí están los más fieles, y hoy es solo media jornada, tenemos 2 conferencias y el acto de clausura. Bien, he presentado muchas veces a Amelia de Paz, y por muy bien que yo intente presentarla, a ella nunca le va a gustar, lo sé, y no le va a gustar porque ella es sumamente modesta, quiere que se diga lo esencial, y por eso cuando ella manda el currículum, bueno, el extracto del currículum, escribe esto que han leído ahí, pero que yo además voy a leer porque así no me equivoco, porque así puedo presentar a Amelia con sus palabras. Esto no lo he hecho en ocasiones anteriores, ya saben que mis presentaciones han sido más cercanas a hacer algunas observaciones, pero eso sí, luego diré algo más. Es que me ha encantado además su forma de presentarse, porque dice, por si alguien se ha despistado y no lo ha leído, Amelia de Paz, nos saltamos la edad y todo eso, vive en un barrio obrero de la periferia madrileña, donde su ocupación cotidiana durante 10 meses al año consiste en acompañar a jóvenes en la lectura de Sófocles y Virgilio. De unos y otros, jóvenes que mañana no lo serán, viejos inmarcesibles, aprende mucho. Entre los recientes se queda en sus socios estudia a Góngora, al que le ha dedicado algunos trabajos de amor perdidos. Entre los recientes se queda con la carta de Jean de Brugui a Jorge Comensal, La Huerta Grande, 2017. Voy a hacer publicidad. Es el único que una mañana de archivo no podría echar por tierra. No pertenece a ninguna universidad ni equipo de investigación. Su intención al participar en este congreso es rendir homenaje a la Escuela Mexicana de Estudios de Góngora. Bueno, esta presentación dice mucho de Amelia. Primero, que más quisieran muchos novelistas o escritores escribir como escribe Amelia, ¿verdad? Bueno, tú no vas a decir que sí, ya. Otras cosas que dice es que ella se mueve fuera de los focos, de los círculos. Es más, muchas veces le he dicho a Amelia, ¿por qué no perteneces al consejo asesor de la cátedra? No, yo quiero estar fuera. O sea, ella es celosa de su libertad. Y eso está bien. Y luego, otra de las... Bueno, hay muchas cosas que podría decir de esta presentación, que es una manera de hablar de Amelia y presentarla un poco más allá de ese extracto. Pero podría decir que Amelia sabe, según lo que aquí ha escrito, lo que son las cosas esenciales en la vida frente a las cosas accesorias. También se me ocurre decir que ella se presenta de pronto como una profesora de latín, y cuando viene aquí a hablar de literatura española y de literatura hispanoamericana. Esto nos presenta a Amelia como una especie de mujer descentrada en el mejor sentido de la palabra, periférica, marginal, pero Amelia se equivoca en una cosa. Amelia dice que vive en un barrio obrero, que acompaña a los jóvenes, pero es que Amelia no se queda ahí. Además de todo eso, Amelia aprovecha la mínima ocasión que tenga, un sábado, un domingo, un puente, para meterse en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba, en el archivo del Cabildo Catedralicio. Hoy no se queda a dormir en Córdoba, se va a Montilla a trabajar en los archivos de Montilla. Amelia va a la Biblioteca Nacional. Después de esas duras jornadas en los institutos con estos jóvenes, que por otra parte también tienen que dar tanta satisfacción, ¿no? Entonces, Amelia hace todo eso, y Amelia tampoco se queda como un ratón de biblioteca en los archivos descubriendo cosas, sino que Amelia hace el esfuerzo tremendo de publicar eso y escribir sus artículos con ese estilo, ¿no? El emblema del estilo de Amelia está ya en esas líneas que acabo de leer. Y así, como si no fuera con ella la cosa, Amelia hace avanzar la investigación sobre Góngora realmente, porque Amelia no está sometida a las servidumbres de presentar sus investigaciones para los sesenios de investigación, para que aparezcan en una revista bien situada en el ranking, y así
haciendo eso, pues ha hecho cosas como colaborar y con importancia, aunque esto no se ha dicho demasiado, en la monumental obra de la edición de los romances en 4 volúmenes de la edición crítica de Antonio Carreira. Es la que mejor conoce el Polifemo de Góngora, sin necesidad de que haya publicado todavía una edición, pero si me permites puedo lanzar la primicia, se me ha olvidado preguntárselo antes, es que Amelia es la que va a preparar para la biblioteca clásica de la Real Academia Española el volumen consagrado a Góngora. Y Amelia de pronto piensa que esto del manuscrito Chacón, que todo el mundo utiliza con reverencia, porque ahí están las fechas fijadas de los poemas, cosa que no nos pasa en Quevedo. Bueno, ¿y por qué somos humanos? Porque Chacón o Góngora mismo recordando no pudo equivocarse. Vamos a ver si alguno de esos poemas que aparecen fechados en 1623 no son de 1623, son de otra fecha. Y Amelia va más allá y de pronto las patrañas sobre Góngora, como eso de que Góngora se retiraba a la huerta, con algo que viene de Gerald Brennan, como ella bien sabe, a la huerta de Don Marcos, para escribir como si fuera una especie de romántico. Esto ha pasado también a ciertos medios escénicos y audiovisuales, ¿no? Esa figura de un Góngora atormentado que parece un poeta romántico, ¿no? Bueno, pues eso no puede ser así, ¿no? Eso lo ha hecho en un artículo importante, igual que ha entrado en otro debate que parece irresoluble, es lo que siempre se pregunta, y es que parece que Góngora y Quevedo tenían la misma edad y que el enfrentamiento, cuando uno podría ser el padre del otro, y que el enfrentamiento determina claramente la visión que tenemos que tener de la poesía que se está escribiendo en aquella época. Y parece que eso es lo más importante, pero Amelia sabe distinguir lo accesorio de lo esencial. Y muchas más cosas, es que no sé por dónde seguir. Bueno, yo diré, para abreviar, hay muchos más trabajos. Hacía muchos años que no se descubría un autógrafo de Góngora. Y Amelia descubrió recientemente, en el Archivo Histórico Nacional, pues un autógrafo de Góngora vinculado a un proceso inquisitorial del año 1597, en el cual participó Góngora con declaraciones, el padre de Góngora, y de todo eso salió un libro titulado Todos de Oídas, que se presenta en una de las actividades de la cátedra Góngora. Las actas del Cabildo cuando Góngora actúa, las 70 y tantas actas cuando Góngora actúa como secretaria, Amelia las ha publicado. Amelia descubre el testamento de Cristóbal de Heredia, administrador de los bienes de Góngora en Córdoba, mientras él está en Madrid de 1617 a 1626. Y trabaja más allá de esto que dice aquí y lo publica en una revista tan importante como la nueva revista Filología Hispánica. Y te doy las gracias porque ese artículo me lo dedicaste, Amelia. Entonces, es propósito fundamental de esta cátedra, lo ha sido desde siempre, desde 2014, apoyar a quien hace avanzar los estudios sobre Góngora. Por eso Amelia ha venido aquí, primero hubo un congreso en 2011, donde por cierto presentó un documento descubierto en el archivo de protocolos, las cuentas de Don Luis en el año 1609, pero todavía no estaba fundada la cátedra Góngora, eso fue en 2011. Pero nada más iniciarse la cátedra Góngora, ella vino aquí a presentar el Todos de Oídas, pero luego pues de pronto nos descubrió que había unos documentos de 1607 y 1608 que nos permitían reconstruir completamente un barrio, el barrio de Góngora, y saber dónde vivió y quiénes eran sus vecinos, dónde Góngora se cortaba el pelo o dónde Góngora se compraba los zapatos. Esto lo hizo Amelia de Paz y lo presentó en la cátedra Góngora. Y por último, Amelia de Paz, así también como quien no quiere la cosa, mientras que yo estoy preparando con Luis Palacios, en colaboración con el Instituto Nauta, una exposición en la mezquita catedral dedicada a la relación entre el Inca Garcilaso y Góngora, pues Amelia aparece por ahí también otra vez y Amelia dice: oye Joaquín, mira, que es que he descubierto la almoneda del Inca Garcilaso. El testamento se conocía, pero la almoneda, o sea, el inventario también se conocía. Es la venta de sus bienes y quién los compró y cuánto pagó por cada uno de ellos. Fíjense la importancia que tiene eso. Ya está publicado también. Entonces, ¿cómo presento yo a Amelia? Los conferenciantes anteriores me van a disculpar porque esta presentación está siendo muy larga. Mis presentaciones suelen ser largas y yo he cumplido mi propósito, que era que fueran breves.
pero en ocasiones como esta yo tengo que añadir algo más al excelente estilo literario y humano de Amelia. Muchísimas gracias, Joaquín, tanto por tus palabras tan propias de ti como por tu invitación. Me emociona volver a esta Córdoba que no deja de dignificarnos la vida con sus modos, los de la belleza y la buena crianza. Muchas gracias a las instituciones que han patrocinado el Congreso, a quienes lo habéis materializado, haciendo frente a todos los impedimentos y a la adversidad. Muchas gracias a Beatriz Ruiz Granados y a Carmen Jareño por la eficacia y la gentileza de vuestra gestión. El simposio es un género dramático que exige templanza al auditorio y nervios de acero al autor. A nadie se le escapa el prodigio que entraña que el desfile de máscaras dispares que van ocupando y desocupando la escena acabe componiendo algo que no sea una hilaro-tragedia. Felicidades, Joaquín Roses, a ti y a todos tus tramoyistas. Quisiera pedirles disculpas por no haberme podido unir antes a esta compañía. Lo lamento por lo que tiene de desaire, del todo involuntario, pero también por lo que me he perdido. En la suma de pulsiones, estímulos y sueños que conforman la inmensidad de América Latina, de esa América vibrante y heterogénea que el cliché nos pinta como proclive a la efusión barroca, permítanme que en lo sucesivo soslaye deliberadamente este adjetivo diabólico, les confesaré que para mí es una incógnita lo que pueda significar hoy Góngora. Cuanto aquí se ha hablado, desde el lunes sin duda habrá contribuido a despejar ese punto y otros. Así pues, estoy en la inopia por incomparecencia. El asunto central del Congreso, la pervivencia de Góngora en una porción considerable del planeta, la América que habla su lengua, me produce una mezcla de extrañeza y curiosidad. Del gongorismo en América se ha llegado a decir que es un estado de ánimo, que América habría sido gongorina aunque no hubiera existido Góngora. Fascinante a más no poder, especialmente para quien está empecinada en el intento quimérico de remontar el río del olvido y tratar de entender al poeta en su medio, en su tiempo, en un medio y un tiempo cada vez más borrosos. Un estado de ánimo continental, un gongorismo sin Góngora. Ante tales enormidades me temo que la intención que me ha traído aquí va a sonar un tanto ramplona, pues solo pretendo recordar a dos americanos del siglo XX que sí discurrieron como si Góngora hubiera existido. Para los millennials que estáis en la sala, debéis saber que, aunque os cueste creerlo, hubo un tiempo en que los estudiosos de Góngora, en América e incluso también en Europa, se conducían como si Góngora hubiera existido, sin que ello comportase necesariamente alguna tara mental. Alfonso Reyes Ochoa, gloria de las letras mexicanas. En junio de 1913, cuando viene a Europa, a París naturalmente, es un jovencísimo abogado con vocación de literato, un puer senex que escribe como Los Ángeles y ha leído ya todos los libros. Un niño brillante, con el alma hecha añicos, un perro callejero al que un vehículo ha destrozado una pata, un despojo que llega como secretario en la legación mexicana, huyendo de aquella madrugada que trastornó el curso de su existencia. La del 9 de febrero anterior, febrero de Caín y de metralla, cuando su padre, el general sublevado Bernardo Reyes, preboste del Porfiriato, cayó cosido a lazos en el asalto frustrado al Palacio Nacional de México. Aquí morí yo, dirá Alfonso Reyes, y volví a nacer, y el que quiera saber quién soy, que lo pregunte a los hados de febrero. Todo lo que salga de mí, en bien o en mal, será imputable a ese amargo día. En París, 2 años atrás, se había publicado su primer libro, Las cuestiones estéticas, gracias a un peruano eminente, Francisco García Calderón Rey, por entonces empeñado en erigir su propuesta pan-latinoamericana frente al modelo de Tocqueville. Francisco García Calderón es el hermano mayor de Ventura, editor, como saben, del Apologético de Espinosa Medrano. En la precocidad, en el prurito humanista de Reyes, García Calderón, Francisco, se reconocería, a buen seguro, paladín del arielismo, lo llama, arrimando el ascua a su sardina. Con el tiempo, Reyes repudiará la facundia de sus mocedades, no el espíritu.
pero cuántas trayectorias consumadas quisieran para sí una obra como Las cuestiones estéticas. No me extraña que Arturo Farinelli, cuando recibió el libro, invitara a Reyes a Turín a profesar, oferta que declinó. En ellas hayamos ya prefigurado lo esencial de lo que Alfonso Reyes llegará a ser. En ellas, entre observaciones acerca de la tragedia griega, la novela prerrenacentista española, Goethe, Manet y citas de medio mundo, hay ya un capítulo sobre Góngora. El discurso con que Reyes obsequió a Rafael Altamira en el Ateneo de la Juventud de México en 1910, durante el viaje que llevó Altamira por varios países de Latinoamérica buscando limar aristas tras el desastre. No se imaginaba el pobre don Rafael que octogenario acabaría exiliado en México y enterrado en el Panteón Español. Es probable que hoy no percibamos lo que suponía apostar por Góngora en aquella coyuntura. Un discurso, tanto valdría decir una oración, en aquel templo laico que constituía el Ateneo de la Juventud del que Reyes era miembro fundador, ante un institucionista español acerca del poeta símbolo de la colonia, y además para ensalzarlo. Toda una declaración de principios. El Góngora de Alfonso Reyes, que no ha cumplido los 21 cuando dicta la conferencia, es instructivo hasta en sus defectos. Penetrante, documentado, con la laboriosidad esforzada de quien, a despecho de su brillantez, busca comprender. Incapaz aún de superar las dicotomías con que el siglo del buen gusto cuadriculó a Góngora, pero consciente ya de su inoperancia. Muy deudor, sí, de don Marcelino, creo que para bien, aunque con la virtud de trocar en simpatía, no sin reparos, lo que en Menéndez Pelayo era pura víscera. Difícilmente un español hubiera podido tratar con tanta normalidad al oráculo de la montaña. A la altura de 1910, Reyes demuestra ya un notable comercio directo con la obra de Góngora. Lo ha leído en la edición en la que más se leyó a Góngora antes del siglo XX, en la de Hoces. Pero su curiosidad lo ha llevado aún más lejos. La lectura filológica de Góngora, perdón por la perogrullada, nació en vida del poeta de la forma en la que nacen los saberes fuertes, de la controversia entre adeptos y detractores. Ese modo combativo de leer a Góngora alcanza su madurez en el cuarto de siglo posterior a su muerte y tiene en América, como se ha visto aquí esta semana, su más vigorosa prolongación durante la segunda mitad del 600. Luego el tiempo se ocupó de hacer lo suyo. Hasta que a finales del siglo XIX surge el impulso de volver con un criterio pretendidamente más válido por científico sobre la amalgama de tergiversaciones y amnesia en que para entonces se ha convertido Góngora. La fecha redonda de 1900 es clave en el proceso de recuperación gongorina. Ese año, en la Revue Hispanique, Raimundo Fulsé del Bosch da noticia de 3 manuscritos que contienen su poesía, los 3 de primer orden, los llamados Iriarte y Estrada, que hoy paran en la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid, el segundo de los cuales era propiedad de Fulsé en aquel momento, y el manuscrito Chacón, en 3 volúmenes, Codex Optimus de la transmisión textual gongorina, informado, según se cree, por el poeta en persona. Sobre el manuscrito Chacón se fundan los estudios gongorinos del siglo XX, el siglo que volvió a encumbrar a don Luis en la cima del Parnaso. Sin el manuscrito Chacón, tengan por muy improbable que estuviéramos hoy aquí. Produce un escalofrío pensar que José Sancho Rayón lo rescató a mediados del siglo XIX en un puesto callejero de libros de Lance en Madrid. Por lo visto, encontró allí los 2 primeros volúmenes y más adelante, milagrosamente, pudo hacerse también con el tercero. ¿Qué hubiera sido de Góngora si don José Sancho se queda ese día en cama con cuartanas? ¿Qué habría pasado con Góngora si desaparece el manuscrito Chacón? ¿Hubieran existido los fastos de 1927? ¿Hubiera podido influir Góngora en algún poeta, americano o no, del siglo XX? ¿Dónde estaríamos ahora mismo cada uno de nosotros? O a la inversa, ¿en cuántos lugares estaremos dejando de estar por extravíos equivalentes? En realidad ya anduvo desaparecido durante un par de siglos el manuscrito que reunió don Antonio Chacón, señor de Polvoranca. De la biblioteca de Olivares, a quien fue dedicado en 1628, debió de pasar a la de su sobrino, don Luis Méndez de Haro, el 6º marqués del Carpio, en cuya casa en 2 generaciones se le pierde la pista. Hasta que Sancho Rayón, el culebro, como lo llamaba Gallardo, lo salva en el siglo XIX,
se lo cede a Pascual de Gallangos, quien lo manda a encuadernar en piel verde en Inglaterra, y a la muerte de Gallangos lo adquiere con el resto de su biblioteca el Estado español. De manera que en 1900 pasa a la Biblioteca Nacional. De inmediato, Foulché del Bosc saca una copia del manuscrito e informa de su existencia en su revista. Allá en México, Alfonso Reyes, al tanto de lo que se imprime en Francia, tiene acceso al artículo, así como a los otros trabajos gongorinos publicados por Foulché en 1903, una transcripción de 23 cartas de Góngora, y en 1908, un acopio bibliográfico de estudios acerca de su obra, y el 26 de enero de 1910, las paredes del mexicano Ateneo de la Juventud, aquel semillero de inquietudes, Caso, Acevedo, Cravioto, los Enríquez Ureña, Vasconcelos, asisten a la primera aproximación de Reyes a la poesía gongorina, que se anticipa al libro de Lucien Paul Thomas sobre Góngora y es apenas posterior en unos meses al estudio del propio Thomas sobre el cultismo. Cuando Reyes habla ante Rafael Altamira, conoce por tanto el escrutinio de la poesía de Góngora incluido en el manuscrito Estrada. Sabe que en Chacón los poemas están fechados, hecho extraordinario en la poesía áurea. Lo que ignora es hasta qué punto este manuscrito va a acompañar sus días. En el París de 1913, el francófilo Reyes se topa con la Francia real. A veces se siente más lejos de París que cuando en México visitaba las librerías francesas. El trabajo en la embajada lo extenúa. Frecuenta a sus paisanos. De la mano de Ángel Zárraga y Diego Rivera, descubre el cubismo. Conoce personalmente a Foulché del Bosc, a quien en su día había enviado las cuestiones estéticas. Foulché lo mima, lo invita a su apartamento en París y a su casa de campo, también a colaborar en la Revue Hispanique. Entablan una amistad vitalicia. Pedro Enríquez Ureña, buen amigo de Reyes, le reprocha que lo que más parezca atraerle del París de la vanguardia sea un hispanista, talludito. Llega la guerra. En agosto de 1914, despedido de su empleo en la embajada al suprimir Carranza el cuerpo diplomático, Reyes pone rumbo a España. En San Sebastián encuentra a Zorín. Con el tiempo llegarán a intimar. En octubre se instala en Madrid. Se gana la vida escribiendo a destajo. El niño brillante tiene esposa y un hijo de 2 años. Vive en pensiones de mala muerte. Madrid es la intemperie material y el entorno intelectual amigable que acabará de cuajarlo como escritor y como hombre. Se cartea con Foulché, que conoce bien la fauna letrada madrileña y le facilita contactos que no siempre aprovecha y lo aconseja. Enrique Díez Canedo le presenta a Francisco Acebal, quien le propone editar a Ruiz de Alarcón en los clásicos castellanos de la lectura, la colección divulgativa del Centro de Estudios Históricos. Como su compatriota Alarcón en otro tiempo, Reyes se siente un pretendiente en corte. Esa edición va a ser el hilo que lo lleve hasta el núcleo mismo del Centro de Estudios Históricos con el respaldo de Federico de Onís. El Centro de Estudios Históricos, avanzadilla de la incipiente ciencia española, la joya del proyecto regeneracionista de la Junta para la Ampliación de Estudios, fundado 4 años atrás por Real Decreto bajo el que estampa su rúbrica el Conde de Romanones. Así podrá presumir don Américo, años después, en el exilio, de que le debía la cátedra de Princeton a Romanones. Menéndez Pidal lo incorpora a la sección de Filología, Castro, Navarro Tomás, el propio Onís, Solalinde, primera hornada de discípulos de don Ramón, todos más o menos de la edad de Alfonso Reyes. En la recién creada Revista de Filología Española, órgano de la Escuela Pidalina, se le encomienda la sección bibliográfica. Al tiempo, da rienda suelta a su pasión literaria. Escribe La visión de Anáhuac, sus cartones de Madrid. El 23 de septiembre de 1916, mientras los hombres se desangran en Verdún, ocurre un nuevo hecho capital para Góngora. En los anales del gongorismo ha pasado inadvertido porque lo fundamental muchas veces pasa inadvertido. Ese día, Foulché del Bosc, que sigue en París, solicita ayuda a Reyes. Foulché, desde que tuvo conocimiento del manuscrito Chacón, comprendió que había que publicarlo entero, que una edición a partir de un testimonio de tal calibre significaría un avance extraordinario. Y esto es lo que se propuso con una imprenta francesa. Sin embargo, se enemista con la casa editorial
Decide abandonarla y le ofrece la edición a otra, esta vez madrileña. En septiembre de 1916, cuando escribe a Reyes, el libro está a punto de darse a las prensas en Madrid. Es preciso hacer un doble cotejo: compulsar en la Biblioteca Nacional con el original del manuscrito Chacón la copia que en su día había sacado Fulché, y luego las pruebas de imprenta. Pero don Raimundo no puede salir del París en guerra y trasladarse a Madrid. Y Alfonso Reyes está en Madrid y yendo a diario a la Nacional. El Centro de Estudios Históricos tenía la sede en los bajos del edificio. Así que le hace a él el encargo, urgentísimo. Se trata de comprobar 2/3 del manuscrito. El primer tercio ya se lo había cotejado un archivero a Fulché. Reyes responde afirmativamente a vuelta de correo. Un mes después comienza a llegarle el material de París. En la gélida sala de manuscritos de la Biblioteca Nacional, sujetando con una mano el manuscrito Chacón para que no se le cierre y con la otra la pluma, Alfonso Reyes se hace gongorista. En teoría, el libro tenía que estar en la calle en un plazo de 3 meses. Acabará saliendo 5 años después y en Nueva York. Es la edición base de todas las posteriores, incluidas, si me apuran, las ediciones críticas por el vedierismo de la tradición ecdótica gongorina. Y en esa medida es el origen de cualquier influencia legítima que Góngora haya podido ejercer durante el último siglo, lo sepan o no los influidos. De modo que no estamos hablando de una edición cualquiera. En principio iban a ser 2 los volúmenes, pero en 1918 Fulché propone ampliarlos a 3 y Reyes acepta intensificar la colaboración. Lo cual, por su parte, suponía ponerle una vela a Dios y otra al diablo, pues Menéndez Pidal y Fulché llevaban años enfrentados por discrepancias inconciliables acerca de la épica hispánica. La polémica se había reavivado, además, en 1914, justamente el año en que Reyes llegó a Madrid, por una reseña tremenda de don Ramón contra Fulché. La correspondencia cruzada entre Alfonso Reyes y Fulché del Bosch durante los años en que se fragua la edición de Góngora es una fiesta. Reyes la hará pública tiempo después, 1955, en Ábside, la revista de los hermanos Méndez Blancarte. Su difusión coincide de modo impensado con la muerte del menor de ellos, Alfonso, autor de unas discretas cuestiúnculas gongorinas reunidas póstumamente por sus amigos. El epistolario con Fulché prueba hasta qué punto Reyes se implicó en la empresa, cómo su contribución no fue meramente ancilar, sino que trabajó en términos de igualdad con el maestro, aunque la obra saliera solo a nombre de este. Todo el repertorio de problemas que tiene que encarar un editor de Góngora está en esas cartas: variantes, atribuciones, fechas, orden de los poemas, géneros, criterios ortográficos y de puntuación, prosodia. De ese conocimiento en profundidad del manuscrito Chacón y del rastreo bibliográfico que Alfonso Reyes lleva a cabo para el Centro de Estudios Históricos, en la Biblioteca Nacional tiene al alcance otros muchos manuscritos e impresos antiguos, incluidos los comentaristas gongorinos, salen su edición del Polifemo en la Biblioteca Índice de Juan Ramón Jiménez y los demás artículos sobre Góngora que va a ir publicando hasta 1924, en que da por concluida su etapa madrileña y regresa a Francia con un cargo ministerial. Uno de ellos, una bibliografía comentada que complementa la de Fulché del Bosch y en la que le ayudan Enrique Díez Canedo y un mexicano exiliado, Martín Luis Guzmán. En 1927 se reúnen en el volumen Cuestiones gongorinas, impreso en Madrid cuando el autor está ya en Buenos Aires. Él es, según Fulché, y así lo acreditan estos trabajos, el gran maestro del gongorismo. Pero para entonces Reyes ya ha pasado página. Sabe que el suyo es un Góngora al máximo nivel, sumamente especializado, y que lejos de las fuentes primarias y con una vida ambulante como la suya, no puede mantener semejante exigencia, que el impresionismo a abuela pluma es incompatible con el rigor documental, con la parsimonia de benedictino, aprendidos en el Centro de Estudios Históricos. Tal vez recordará cuando Pedro Enríquez Ureña le recomendó que no se dejase absorber del todo por la labor erudita, o cuando él mismo se lo aconsejó a Jorge Guillén. La investigación de primera mano no tolera veleidades, y Reyes es demasiado versátil para ser solo gongorista. Serio dilema.
El deslinde, de 1944, como también en parte la experiencia literaria, de 1942, presumo que son su justificación madura del camino tomado en esta encrucijada hermenéutica. Los preparativos del tricentenario de Góngora lo cogen ya, como vemos, fuera de España. La joven generación de poetas españoles, de la que forman parte algunos de los compañeros que se han ido sumando al Centro de Estudios Históricos, Pedro Salinas, Dámaso Alonso, el propio Guillén, quiere festejar a don Luis. Al margen de la oficialidad y como juego, recuerden el divertimento en tercetos encadenados que Gerardo Diego envía a Rafael Alberti para convocar a los participantes designados con perífrasis ultragongorinas. Con Reyes y con Miguel Artigas, que por edad sobrepasan el límite cronológico establecido, hacen una excepción y los invitan en razón a su ejecutoria. Artigas ha publicado en 1925 la biografía de Góngora. El objetivo es de lo más virtuoso para venir de una panda de gamberros: editar a Góngora en su integridad. Gerardo Diego reparte las tareas. A Reyes le tocan, por descarte, las letrillas. Aunque cumple y entrega el manuscrito, no llega a tiempo de publicarse, como tampoco ninguna otra de las ediciones, por cierto, salvo los romances a cargo de José María Cosillo y Las soledades por Dámaso Alonso. Se ha querido ver un afán nacionalista de excluir a Reyes de la celebración gongorina, que los hechos desmienten, y también rivalidad, en especial por parte de don Dámaso, que ya empieza a despuntar como el maestro que llegará a ser. Creo que tales suspicacias hubieran hecho reír a Alfonso Reyes. En relación a lo segundo, hay una carta de Dámaso Alonso a Reyes, no sé si publicada, de 1948, que a mi juicio desvanece ese espejismo. Yo le tengo a usted el mismo afecto y la misma admiración que cuando llegué al gongorismo dirigido por sus cuestiones gongorinas. Considerando quién es don Dámaso en la historia del gongorismo, me parece que con esa frase queda dicho todo acerca de quién es Alfonso Reyes y por qué estamos hablando aquí hoy de él. Los juegos de agua a lo Felipe IV sobre los muros del caserón de la Real Academia Española pronto dan paso a otros juegos y a otros muros más siniestros. Pocos como Reyes, que ha probado el pan del exilio y sabe lo que es subir las escaleras de una casa ajena, podía comprender la situación en que la guerra del 36 dejaba a sus amigos y colegas españoles, aquellos que lo habían amparado durante un decenio en Madrid. Aunque no va a ser él, sino otro mexicano, el diplomático Daniel Cosillo Villegas, visionario pragmatista, quien en fecha tan temprana como septiembre de 1936 empieza a concebir un plan institucional. Invitar a 5 o 10 de los más eminentes españoles que como consecuencia del triunfo militar no podrán hacer por muchos años su vida en España. Es lo que propone, vaticinando el resultado de la guerra. Es decir, trasplantar la flor del Centro de Estudios Históricos al México de Cárdenas. Es el germen de la fundación de la Casa de España en México, con Reyes y el propio Cosillo al frente, en agosto de 1938, cuando la guerra ya se va decantando. Tal vez el episodio más decisivo del siglo pasado para el porvenir intelectual de México y de España. Un programa ambiciosísimo de captación de talento, como hoy se dice, en el que no se escatimaron recursos, en el que Cosillo, Reyes, Genaro Estrada se dejaron la piel, este último literalmente, pues murió antes de verlo consumado. El archivo del Colegio de México, la Casa de España, como es sabido, pasa a denominarse así en 1940, conserva los entresijos de aquella campaña en forma de expedientes personales. Menéndez Pidal, Américo Castro, Tomás Navarro Tomás, José Fernández Montesinos, Pedro Salinas, etcétera, etcétera. Detrás de cada uno, esfuerzos sin tasa, expectativas y al cabo una decepción. El fracaso es monumental. Salvo alguna excepción, por lo que toca a Góngora, el paleógrafo Agustín Millares Carlo, maestro del también exiliado y recientemente fallecido José Pascual Busó, los candidatos prefieren la Argentina de los dictadores, los campus estadounidenses, la España franquista, excusándose cortésmente por razones familiares y de salud. El mal de altura.
Y de la oferta mexicana acabarán beneficiándose, en cambio, otros ajenos al Centro de Estudios Históricos que no estaban en la lista inicial. Intelectuales y escritores que salvan la vida gracias a México y que se volcarán en corresponder con sus obras. Pero no se trataba de eso, al menos en principio. El chasco mayor, Menéndez Pidal, naturalmente, a cuya medida se había forjado aquel sueño. La prensa mexicana llegó a difundir el bulo de que había desembarcado en Veracruz. Pero lo cierto es que mientras don Cándido Bolívar, el entomólogo, partía nonagenario a México a morir con dignidad, don Ramón se quedó completando sus fichas en Chamartín. Entre los primeros invitados a pasar a Nueva España, un gongorista, para entonces ya el gongorista, Dámaso Alonso, cuya presencia se considera indispensable. Es lo que pone literalmente en su informe de 1938. Rehúsa, por motivos de salud. Se le insiste, aduciendo que la enfermedad será transitoria. Vuelve a negarse. Ni siquiera la intercesión de José Gaos obra efecto. En algún momento parece que se ha ablandado, pero nada. Hasta 1948 y 1954 no pisará Dámaso Alonso suelo mexicano como conferenciante de gira por América. Y bien que se lo va a echar en cara a la colonia española, ¿no? ese turismo literario. El colegio lo recibe con los brazos abiertos, sin ningún rencor. El lunes 15 de noviembre de 1948, Dámaso Alonso habla acerca del Polifemo en el Colegio de México. Los mayores conocedores de Góngora bajo un mismo techo en unas horas. Y Reyes, posiblemente pensando en su propia edición del Polifemo, que nunca perdió la esperanza de rehacer, ni siquiera después de su cuarto infarto, el de agosto de 1951, que lo sorprendió enfrascado en esa obra. Pero tiempo al tiempo. Desde 1922 ya tenía el Centro de Estudios Históricos una sucursal en América, el Instituto de Filología de Buenos Aires, fundado bajo la supervisión de Menéndez Pidal. Su primer e incómodo director, el discípulo predilecto de don Ramón, ¿no? El doctor Americus, como lo llama Bergamín en su farsa pretendidamente aristofanesca a los filólogos, que sospecho que hubiera hecho roncar al público de Aristófanes. A mi gusto solo se salva el coro de fichas. Américo Castro le sucede al frente del Instituto de Buenos Aires, Millares Carlo, y a este Manuel Montoliu, el dialectólogo. Y en 1927, al no poderse hacer cargo de la dirección, según lo estipulado en Navarro Tomás, se envía para ocupar el puesto a Amado Alonso, aquel muchacho navarro que años atrás había aparecido por Madrid y que, según Reyes, aprendió a su lado a redactar sus primeras fichas bibliográficas. Si Castro, como no podía ser menos, se dedicó a editar la Biblia y a soliviantar los ánimos, recuerden su agarrada con Borges a propósito del lunfardo, Amado Alonso, el cautivador Amado Alonso, mucho más ponderado y flexible, supo cumplir con creces su cometido. Hoy el instituto lleva su nombre, su impronta permanece. Incluso Góngora se ha beneficiado, Melchora Romanos. Amado Alonso forma, entre otros, a los Lida, María Rosa, la incomparable María Rosa Lida, y su hermano Raimundo. El mismo año que Amado Alonso había llegado a Buenos Aires, pues también había llegado Alfonso Reyes de embajador. Allí vivirá años felices. No tan feliz, por el contrario, es a mi juicio la conferencia Sabor a Góngora, que publica en La Nación en 1928. Se le nota que vive ya de las rentas y, lo que es peor, de datos e ideas ajenos. Se reimprime en 1945 en los capítulos de literatura española, junto con un examen de lo popular en Góngora, más inspirado, escrito igualmente en Buenos Aires y aparecido por primera vez en México en 1938, que es de hecho un intento de rebajar el Góngora heroico. Ambos trabajos, junto con el célebre análisis de la estrofa reacia del Polifemo, la número 11, constituyen sus 3 alcances a Góngora en las obras completas. Entre Buenos Aires y Río de Janeiro, a donde asimismo lo lleva su carrera diplomática, de 1929 a 1931 da la imprenta diversos apuntes gongorinos a modo casi de noticiero, fundamentalmente su Góngora y América. Son notas bibliográficas
que se quedan en eso acaso por falta de tiempo, bocetos de obras que con más sosiego Reyes hubiera podido escribir. De Brasil vuelve a Argentina, de allí otra vez a Brasil y de Brasil a México en 1938. En Buenos Aires continúa Amado Alonso al frente del Instituto de Filología. Con la llegada de Perón en 1946 se le aparta de su cargo. Alonso marcha a Harvard, pero no dejará a los suyos abandonados a su suerte. A María Rosa Lida le consigue un destino en los Estados Unidos, donde la influencia de otros excéntricos, Onís, Don Américo, Montesinos, ya se deja sentir con fuerza. Raimundo Lida, que ya había estado en Harvard, es invitado por Alfonso Reyes al Colegio de México. Es así como, por caminos sinuosos, la ilusión de Cosío acaba por realizarse con una década de retraso. En México, Raimundo Lida, digno discípulo de su maestro, va a hacer lo que éste en Argentina, propagar con ventaja la semilla de la Escuela Filológica de Menéndez Fidal. El testigo lo recibe en esta ocasión un joven muy prometedor, llegado de Jalisco, criado a los pechos de Juan José Arreola, que después de una temporada de intensa labor y aprendizaje en el Fondo de Cultura Económica, ingresa en el Colegio de México en 1947. Mucho le debemos a Alfonso Reyes por sus escritos, pero tanto o más por haber creado junto con Daniel Cosío las condiciones que hicieron posible un filólogo, en la más noble acepción del término, como Antonio Alatorre. Acerca de Antonio Alatorre no voy a explayarme porque temo agraviar su nombre con mis cortas alabanzas y porque estando delante Marta Lilia me da vergüenza. Alatorre para mí representa en muchos sentidos el ideal, es decir, la heterodoxia. Heterodoxia que se manifiesta en una forma de relacionarse con el poder, su antiacademicismo a prueba de bomba, y también con el oficio, insobornable, generoso, capaz de confeccionar él solo números enteros de la nueva revista de Filología Hispánica y dejar que otros se llevaran los honores, capaz de entregarse a la traducción, ejercicio supremo de altruismo. A Batallón, por ejemplo, le mejoró el Erasmo y España, dicho por el propio don Marcelo. Hay que leerlo en castellano, no en francés. Capaz Alatorre de ponerse a la altura del lector, sin mirarlo por encima del hombro, sin adoptar tono de dómine, siempre meridiano, siempre tan natural, regalando a manos llenas saberes dificilísimos de adquirir. Si de mí dependiera, un libro suyo, Los 1001 años de la lengua española, sería el manual de lengua y literatura en la escuela obligatoria. Lengua y literatura, el Wörter und Sagen, indisociables, la gran enseñanza del Centro de Estudios Históricos, inculcada por Raimundo Lida y que en España hemos desoído. No creo que la afición a Góngora le viniera a la torre de su maestro Lida, Marta Lilia me corregirá si me equivoco, ni curiosamente de su mentor Reyes, aunque el primer trabajo gongorino de Alatorre saliese en el libro jubilar de Alfonso Reyes en 1956. El propio Reyes, como hemos visto, tampoco le debía la suya al Centro de Estudios Históricos, un ente tan medievalista, tan romántico, tan producto de la generación que no supo comprender a Góngora. Pienso que en ambos el gusto por don Luis responde a un impulso espontáneo más íntimo, inducido o no por Sor Juana. ¿Gongorista Alatorre? Quizás sorprenda que llame así a quien apenas publicó una media docena de trabajos sobre Góngora, un tercio de los cuales son reseñas. Como si fuera preciso hacer gemir las presas sin cesar para conocer a Góngora como el que mejor, para amarlo sin reservas. Hasta en eso admirable. Alatorre decía que para saber quién es Raimundo Lida, nada como leer su ensayo Cartas de Quevedo. ¿Y qué razón tenía? Pues bien, a quien quisiera saber quién es Antonio Alatorre, se le podría recomendar cualquiera de sus obras. Pero ya que estamos con Góngora, bastaría con solo esta, la reseña que hizo en 1996 de Las soledades editadas por Jam. Creo que es una de las más hermosas lecturas que pueden hacerse en las letras hispánicas. Dar en una reseña la experiencia de Góngora acumulada durante decenios. Alatorre en estado puro. Alatorre capaz de garantizar la continuidad. Ahí está Marta Lilia Tenorio, capaz de colaborar
con la propia Marta Lilia, desde luego, pero no solamente. El día que Antonio Alatorre y Antonio Carreira, los dos tocayos, tal para cual, publicaron juntos El primero sueño de Sor Juana y Las soledades de Góngora, fue en 2009, hicieron más por la hermandad entre las naciones que todo el cuerpo diplomático. Hay un libro precioso que reunió Marta Lilia, donde Alatorre cuenta la historia de sus andanzas en el Colegio de México y relata a varias de las personalidades que aquí nos han salido, Cosío y aquel para qué carajo con que decidió el porvenir de aquel jovenzuelo un tanto desnortado que era Alatorre, la relectura, a la vuelta de muchos años, de la introducción al teatro de Sófocles de María Rosalida, Alfonso Reyes apeado de su pedestal, el magisterio de Raimundo Lida, y Octavio Paz, y Rulfo, y Arreola, y Tomás Segovia, todos vistos con la mirada franca de Alatorre. Cuando leemos a Antonio Alatorre, a Alfonso Reyes, solo podemos sentir una gratitud inmensa. Góngora tuvo la suerte de conocer a Labaderrute. Lo que no imaginó es que una inteligencia y una sensibilidad como las de Reyes, como las de Alatorre, se prendaran de su obra. Español. ¿Cuánto has pensado en América? Americano. ¿Cuánto has pensado en España? Americano, español. ¿Cuánto habéis pensado en Góngora, la lengua que habitamos? ¿Cuántos versos de Góngora necesita un hombre? Propongo a Joaquín Roses que abra en la Cátedra Luis de Góngora un canal permanente donde americanos y españoles podamos discutir estas preguntas y otras, donde podamos compartir nuestras incertidumbres, nuestras ensoñaciones y nuestros anhelos comunes. Muchas gracias. Voy a intentar hablar. ¿Lo utilizas tú primero o lo utilizo yo? Bueno, no, yo es que no puedo hacer comentarios después de esto, ¿no? Y es tan hermoso que Amelia de Paz, este último día del Congreso, haya lanzado este abrazo al primer día. Que haya lanzado el abrazo a las dos sesiones dedicadas a Sor Juana, dedicadas a México, aunque volveremos a Sor Juana otra vez, ¿no? Bueno, ese abrazo que se resume en ese párrafo final de tu conferencia, que es también un abrazo a nuestra primera gongorista invitada, ¿no? A Marta Lilia Tenorio. Bueno, pues vamos a tomar un café que nos recomponga un poco y nos vemos a las 11:30 para la conferencia de clausura. Muchas gracias. Muchas gracias.